sentaste a tu mesa para compartir el pan que nos alimenta, que nos da la libertad, que nos hace uno en Él, que nos da comunidad, que nos da la nueva vida. Vamos todos a cantar. Eucaristía, Jesús nos sana, nos da la vida, nos da su amor. Eucaristía, Jesús nos sana, nos da la vida, nos da su amor. Buenos días. Buenos días, Padre. Hoy celebra la Iglesia en Colombia la memoria de San Pedro Claver. Es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Estamos en plena Semana por la Paz. Digamos que estamos en el corazón de la Semana por la Paz. Y en esta oportunidad el mensaje que nos regala el Señor nos invita a que nos decidamos a construir esa nueva sociedad en paz, que es lo que Él llama el reino de Dios. Con ese propósito, comencemos nuestra celebración eucarística, sintiendo que construyendo el reino de Dios estamos alcanzando nuestra propia plenitud y al mismo tiempo haciéndole un gran servicio a la humanidad. Por eso, hagamos nuestra la celebración de la fiesta de San Pedro Claver con la misma disposición con la que él se declaró, y así lo hizo, esclavo de los esclavos negros para siempre. Bendigamos a Dios por esos ejemplos de santidad que consisten en servicio, en humildad, esa santidad que se manifiesta en el amor a los demás. Esa es la verdadera santidad. Y pidámosle al Señor que también a nosotros nos inspire con la fuerza de su Espíritu Santo para que seamos santos de esa manera, santos útiles a la humanidad. Démosle gracias a Dios una vez más por la alegría de la vida, por la alegría de vivir, por esa alegría que nos devuelve a Él, porque Él es la vida y la fuente de toda vida. Celebremos con los padres de familia que se gozan con la noticia de la concepción de un hijo, o que se alegran acogiendo en sus brazos al hijo que tanto anhelaban porque ya ha nacido. Celebremos junto con aquellos que hoy cumplen años y al cumplir años miran hacia atrás y ven en la fuente de su existencia, en la razón de ser de su vida, la mano amorosa y creadora de Dios, y le dan gracias a Dios por la vida. Unámonos a esa acción de gracias y bendigamos a Dios por toda vida humana, por todos los que cumplen años o días en el día de hoy. Cada ser humano es una iniciativa inédita del amor de Dios. Es un don, un regalo para la humanidad.
Bendigamos a Dios también con los enfermos que se han recuperado, que se alegran porque la salud prevaleció sobre la enfermedad. Y así vamos comprobando que la vida es más fuerte que la muerte. Nos vamos acostumbrando a esa realidad y afrontaremos nuestra propia muerte con serenidad. Pero también démosle gracias a Dios con todos los que están luchando por construir una sociedad mejor. Su lucha no es contra los demás, es contra la propia indiferencia, contra la propia dejadez, contra el propio egoísmo, contra las ambiciones y los intereses que se desentienden de los demás. Junto con San Pedro Claver, demos gracias por todos los que construyen sociedad, incluso en medio de la indiferencia o de la resistencia por parte de los demás. Los padres de familia que no se rinden y que quieren que sus hijos tengan un futuro mejor que lo que ellos han vivido. Los líderes sociales que no se resignan a que sus comunidades sigan siendo marginales, excluidas, empobrecidas, despojadas, incluso de su dignidad humana, sino que levantan su voz y hacen visible la situación de sus propias comunidades para que estas comunidades tengan el tratamiento digno que merecen. Bendigamos a Dios con San Pedro Claver por todas las autoridades que han asumido la responsabilidad del bien común y que no se detienen ante las críticas, como fueron muchas las críticas que le hicieron a Pedro Claver, incluso de sus propios hermanos de comunidad. Bendigamos a Dios con todos los que resisten a la oposición e insisten en crear una sociedad más incluyente, más justa, más humana, más solidaria. Bendito sea Dios por todos los que trabajan por la inclusión, porque en el fondo ellos están haciendo efectivo el amor universal de Dios. Bendigamos a Dios también con los que sufren, con los excluidos, con los que no se resignan porque sienten que tienen derecho a una vida mejor, a un tratamiento más digno. Y por eso unas veces levantan su voz y muchas veces emprenden acciones con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos. Bendigamos a Dios con todos los que han sido excluidos y que en esta pandemia han experimentado todavía más esa exclusión, pero han decidido resistir e insistir en construir un mundo mejor en el que ellos tengan cabida. Bendigamos a Dios con los que sufren por la enfermedad, por el abandono,
por todas las circunstancias que los marginan y a veces los haces invisibles, los hacen desaparecer del paisaje, como para que no se tome en cuenta su situación. Bendito sea Dios, porque ellos se resisten a ser invisibles e insisten en hacerse visibles. Ellos están realizando lo que Jesús le dijo al hombre del brazo paralizado: ponte ahí en medio. Están llamando la atención sobre su propia situación. Así lo quiere el Señor. Bendigamos a Dios con los enfermos, con los amenazados de muerte, con todos los que están siendo atropellados de una u otra forma. Bendito sea Dios por los que lloran a sus muertos, porque muestran amor, porque muestran que la muerte no les es indiferente, como tampoco le es indiferente a Dios. Los que lloran a sus muertos, aun cuando sea mucho el tiempo que haya transcurrido desde la muerte hasta este momento, están mostrando que en sus corazones hay un presentimiento, el presentimiento de que la vida no está destinada a la muerte, sino a una vida mejor. Y por eso se resisten a aceptar la muerte como una fatalidad. Nosotros, con San Pedro Claver, les anunciamos la vida que procede del Señor Jesucristo. No importa cómo muera un ser humano, lo que importa es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Bendigamos a Dios con nuestros hermanos difuntos, los que partieron de nuestro lado, pero cuando llegó el momento del examen final, se encontraron con el Dios misericordioso que premió su amor, su servicio, su entrega, su disposición al servicio de los demás. Bendito sea Dios por todos ellos. Y comencemos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Acudamos una vez más al amor de Dios para que Él nos libere de nuestros pecados y nos ayude a construir una sociedad más humana. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad.
Oremos. Padre, tú que hiciste a San Pedro Claver esclavo de los esclavos y lo fortaleciste para que les sirviera con amor y admirable paciencia, concédenos por su intercesión que buscando lo que corresponde a Jesucristo, amemos al prójimo con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, acerca del celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir, es un bien vivir así. Estás unidos a una mujer, no busque la separación. Estás libres, no busque mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermano, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque Dios es su Rey. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande de parte de Dios. Eso es lo que hacían sus antepasados a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están repletos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora se ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus antepasados con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy otra versión de las bienaventuranzas. La de Mateo la hubiéramos podido escuchar cuando estábamos leyendo el Evangelio de Mateo, pero se metió una fiesta. De todos modos, con toda seguridad, la vamos a escuchar el 1 de noviembre en la celebración de Todos los Santos. En la versión de Mateo, Jesús pronuncia las bienaventuranzas desde el monte. En la versión de Lucas, las pronuncia desde la llanura. Y cualquiera que esté tratando de mirar estas cosas con ánimo polémico, podrá decir, vea, se contradice. El uno dice que fue en el monte, el otro dice que fue en la llanura. Eso es una mentira. Eso es no calar bien en las intenciones del autor. ¿Qué significa el monte y qué significa la llanura? El Evangelio no nos está refiriendo anécdotas, ni tampoco está haciendo historiografía como nosotros la cultivamos. El Evangelio nos está mostrando un mensaje de parte de Dios. Entonces, cuando Mateo pone las bienaventuranzas en el monte, es para indicar que esa es una propuesta que procede de Dios. Cuando Lucas las plantea en la llanura, quiere mostrar que los destinatarios de esa propuesta son todos los seres humanos. El uno se fija en el origen de la propuesta y el otro en los destinatarios de la propuesta. Pues bien, aquí Jesús está dirigiendo su palabra en la primera parte de este discurso en la llanura, está dirigiendo su palabra a los discípulos. Ya vendrá después la otra parte en la que se dirigirá a todos, pero aquí se dirige a los discípulos. Y en el grupo de los discípulos hay dos opciones, y él se las plantea con toda claridad. Una opción es el horizonte de felicidad. Felicidad que no es simplemente contento, felicidad que es plenitud, realización personal y comunitaria. El otro es un horizonte de infelicidad, de desdicha. En el primer caso, Jesús hace una proclamación de dicha. En el segundo caso, Jesús hace un lamento.
encontramos 3 proclamaciones de dicha, que en el fondo, formuladas de 4 formas, dice: dichosos ustedes los pobres, porque Dios es su Rey. Esa es la proclama general. Ahora la desdobla en 3. Ustedes los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Ustedes dichosos cuando los proscriban, cuando los excluyan, cuando los insulten por causa del Hijo del Hombre. Esta manera de expresar las cosas indica que la dicha consiste en construir un reino donde el que reine sea Dios. Estamos en una época en la que hay muchos reinos y, por ejemplo, reina el emperador Augusto en Roma y hace sentir su reinado hasta Palestina. Reinan diferentes reyes en distintas partes. Y en esos reinos hay desdicha. La gente tiene hambre, la gente sufre, la gente llora. Hay un reino diferente, el reino de Dios, donde la gente va a quedar saciada, va a reír y va a dejar de padecer. Pero la construcción de este reino implica suprimir los fundamentos de los otros reinos. Uno es el reino del dinero. En el reino del dinero valen los que tengan oro o plata. Los que no tengan no valen. Comen los que tengan oro o plata, los que no pasan hambre. Ríen los que tengan oro y plata, los que no lloran. Y para construir ese reino de Dios, lo que se necesita es negarle el fundamento a ese reino del dinero. Y por eso Jesús habla de dichosos ustedes los pobres. No se trata de los que nacieron pobres o los que fueron reducidos a la pobreza. Se trata de los que eligieron no ser ricos, es decir, no acaparar, no acumular, despojando a los demás. Dichosos ustedes los que entendieron que la sociedad no se construye sobre el acaparamiento y el enriquecimiento desaforado, aun cuando a ustedes los persigan, los calumnien y los maltraten. Ustedes han escogido un estilo de convivencia en el cual haya cabida para todos, y ahora eso les está causando problemas. Por eso ustedes lloran, por eso ustedes sufren, por eso son perseguidos. Pero ustedes están construyendo un mundo mejor y después ustedes van a reír, van a gozar y van a estar plenos. En cambio, ay de ustedes, los que ya tienen su alegría y su satisfacción, los que ya tienen su consuelo en el dinero, porque con eso están construyendo un mundo de rivalidades y de competencias desleales, en el cual ustedes mismos van a llorar. Ustedes van a sufrir, ustedes que construyeron ese mundo así,
además de fracasar, van a padecer. En el primer caso, Jesús hace ver que esa persecución por causa del Hijo del Hombre debe constituir un motivo de satisfacción. Estén alegres y salten de gozo, porque la recompensa de ustedes será grande de parte de Dios. La recompensa de parte de Dios es comprobar que ese propósito era realizable. En cambio, a los otros les dice: ay de ustedes, porque harán duelo y llorarán, fracasarán y sufrirán. A los primeros les dice: cuando a ustedes los persigan, dense cuenta de que eso fue lo que hicieron los antepasados de ustedes con los profetas, que pedían justicia y reclamaban por los desposeídos de la tierra. Eso es lo que significa ser verdaderamente profeta, anunciar con hechos la nueva sociedad. En cambio, a los otros le dice: ay de ustedes, si todo el mundo los aplaude, porque quiere decir que ustedes se acomodaron a la sociedad injusta, y esos aplausos eran los que antiguamente les daban los antepasados de ustedes a los falsos profetas. Hay un engaño que se construye sobre apariencias de aprobación. Es el engaño de los falsos profetas que construyen emporios, que construyen imperios, pero que a la hora de la verdad no cuentan con la aprobación de Dios. Son riquezas que han sido amasadas con sangre ajena. Son poderes que han sido constituidos sobre la libertad de otros. Y eso no tiene futuro. Eso se derrumbará estruendosamente. Y entonces se comprobará que lo único que tiene futuro es el empeño por construir el reino de Dios. Pensemos en lo que sucedió con San Pedro Claver. Pedro Claver se dio cuenta de la condición miserable en la que se encontraban esos otros seres humanos, a quienes muchos les negaban que fueran seres humanos y los trataban como animales despreciables. Y Pedro se puso al servicio de ellos. Consta en los archivos que el día en que él hizo su profesión religiosa la firmó de esta manera: Pedro Claver, esclavo de los esclavos etíopes para siempre. Etíopes quiere decir negros, que era despreciable en aquella época y todavía hoy en algunas partes del planeta. Y Pedro Claver se dedicó a servirles a unos esclavos que venían prevenidos, desconfiados, y que no era fácil abordarlos porque estaban heridos en el alma. Pedro Claver, con su mansedumbre, se los fue ganando y les fue manifestando cuidado, protección y solidaridad. Los demás los trataban como animales. Pedro los trataba como personas. Pero luego, entre sus compañeros de comunidad, Pedro era criticado, porque en aquella época la esclavitud era legal y los grandes señores, dueños de esclavos, traficantes de esclavos, se quejaban
y se le quejaban al superior de Pedro. Pero Pedro Claver tenía un compromiso con Dios y no le importó ni siquiera que sus propios hermanos, no todos, pero sí algunos, se opusieran a su labor. Así nos puede suceder también hoy. Podemos encontrar cristianos llamados cristianos, sedicentes cristianos, es decir, ellos mismos son los que se llaman cristianos, pero el Señor no los llama cristianos, que se oponen al reino de Dios. Y entonces le ponen una cantidad de adjetivos descalificativos y le ponen rótulos políticos y todo lo que quieran para oponerse, digámoslo así, con elegancia, con razones, con fundamentos al reino de Dios. Así ocurrió en la época de Pedro Claver, pero todavía más, así ocurrió en la época de Pablo. También ocurrió en la época de Jesús. Y más atrás, como el mismo Jesús lo dice, en la época de los antiguos profetas. Siempre que se ha hablado de justicia, ha habido oposición. Y la oposición proviene de los que se lucran con el mantenimiento de la injusticia. Eso es claro como el agua pura. El Señor Jesucristo nos plantea dos horizontes, un horizonte de felicidad y un horizonte de desdicha. Él se alegra con los que optan por el horizonte de felicidad, que es de inclusión y de realización para todos, y se lamenta por los que optan por el horizonte de desdicha, que es de exclusión y de bienestar para unos pocos. A nosotros nos corresponde escoger también de qué lado nos situamos. Vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá, dulce como el vino, mitigante como el pan y el mismo vino que en espigas y en racimos llenaron la viña y el trigal. Creo que soy tuyo y siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor desee de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, que hiciste a San Pedro Claver un hombre entregado al servicio de los demás, concédenos que esta víctima de amor que te ofrecemos
por tu misericordia nos sirva de sacrificio propiciatorio, y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Santo Espíritu, Levantemos el corazón. te hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pedro Claver, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos, hosana en el cielo. Santo es el Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios, todos los pueblos te proclamarán, todos los hombres reconocerán que tú eres el Señor. Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es Él, santo, santo es Él. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Claver y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesucristo para construir el reino de Dios, oremos diciéndole al Padre como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas todos los pecados
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en ese humilde pan, te hayas quedado en ese humilde pan, te hayas quedado en ese humilde pan. Oremos. Padre, tú que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de San Pedro Claver, aumenta en nosotros el don de tu amor, para que por amor a los hermanos alcancemos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día.